Alto. Si llevas tiempo visualizando y afirmando sin resultados, no es por falta de fe, es por biología. Cuando la ansiedad activa el cortisol, tu cerebro apaga la zona que necesitas para manifestar, la que imagina y proyecta futuros posibles. En ese estado, intentar manifestar es como intentar captar una señal con interferencia. Hoy voy a darte 3 ejercicios de neurociencia que reducen cortisol en minutos y reactivan tu capacidad real de crear. Esto no es misticismo, es cómo funciona tu sistema nervioso cuando deja de estar en alarma. No pierdas más tiempo. Empezamos. La neurociencia no valida la ley de atracción como magia, pero sí explica algo clave. Tu cerebro solo puede crear futuro cuando está en un estado neurológico concreto. El problema nunca es que no creas, es que tu mente no puede acceder a su sistema de creación cuando está estresada, y este es el motivo. Cuando la ansiedad eleva el cortisol, esta hormona inunda la corteza prefrontal, la oficina central de tu cerebro. Ahí es donde imaginas, planificas y visualizas. Pero si el cortisol sube, esa oficina se cierra y tu mente pasa a modo supervivencia. En ese estado, no diseñas futuros, detectas peligros. Y aquí entra lo que muchos llaman frecuencia. Para visualizar con claridad, necesitas un estado neurológico similar al teta. Relajación profunda, foco interno, creatividad abierta. Pero el estrés te deja atrapado en un patrón cerebral equivalente al beta. Alerta, ruido mental, protección. Cuando estás en beta, tu cerebro no atrae lo negativo, simplemente interpreta todo desde el miedo. No ves posibilidades, solo amenazas. Por eso visualizar no te funciona. Tienes la herramienta correcta, pero tu sistema nervioso está en el modo equivocado. Antes de manifestar, primero debes desactivar ese ruido. Sin esto, no hay visualización que funcione. Vamos con el ejercicio número 1, el zumbido vagal tonal. Esta técnica no salió de internet ni de moda espiritual. Proviene de estudios clínicos sobre estimulación vagal y regulación autonómica. Es un neurohack auditivo que activa directamente el sistema de calma del cuerpo sin que tengas que intentar relajarte. La base científica es el nervio vago. Este nervio conecta el cerebro con el corazón, la respiración y las vísceras. Cuando se estimula, cambia la química interna, reduce la activación simpática, baja el ritmo cardíaco y ayuda a regular la respuesta de estrés. No es magia, es fisiología. La vibración es una de las formas más efectivas de estimularlo. Y aquí entra nuestro ejercicio. Vamos juntos. Ponte cómodo. Inhala por la nariz de forma natural. Y al exhalar, emite un zumbido. Profundo y sostenido, como un monje cantando. Deja que la resonancia se sienta en la garganta y el pecho. Otra vez. Y una última vez. Lo que acabas de hacer es estimular mecánicamente las terminaciones del nervio vago. Este tipo de vibración se estudia en terapias de regulación autonómica y ayuda a disminuir la reactividad del sistema de alarma. El resultado, tu mente sale del modo defensa y entra en un estado mucho más receptivo para visualizar. No estás apagando el cortisol como un interruptor, pero sí estás bajando el nivel de activación que lo mantiene elevado. Esto es suficiente para abrir la puerta al estado mental donde realmente puedes crear. Y ahora viene lo crucial. Podemos calmar el cuerpo, sí, pero si no reprogramas la estructura del miedo, todo vuelve a activarse. Por eso, el ejercicio número 2 va directo a la amígdala, el centro emocional que sabotea tu capacidad de manifestar. Aquí es donde ocurre la verdadera transformación. Hemos bajado el cortisol. Ahora vamos directo al núcleo emocional. Ejercicio número 2. Tapping bilateral. Este va hacia la amígdala, la alarma interna que dispara tus miedos y bloquea tu capacidad de crear. Si no calmamos esa alarma, cualquier visualización se derrumba. Esto tiene base real. La estimulación bilateral alterna, usada en terapias como EMDR, ayuda al cerebro a procesar emociones difíciles activando redes de ambos hemisferios. ¿El resultado? La reacción emocional disminuye y recuperas claridad. Vamos a hacerlo ya. Siéntate cómodo. Golpea suavemente tus rodillas o muslos, alternando. Derecha, izquierda, derecha,
izquierda. Sin prisa, sin fuerza. Ahora viene la parte clave. Mientras haces este ritmo, no te enfoques en tu deseo. Enfócate en el miedo que lo sabotea. El miedo al fracaso, a la deuda, al rechazo, al no merezco. Mantén el tapping. Al activar ambos hemisferios mientras sostienes ese miedo, tu amígdala reduce su respuesta y dejas de asociar tu meta con peligro. Eso es lo que importa. Ya no estás tratando de manifestar con un sistema nervioso en alarma. Acabas de liberar el freno emocional principal. Ahora tu cerebro puede moverse hacia futuro sin activar miedo antiguo. Pero aún falta el paso decisivo: abrir el estado mental que permite visualizar con profundidad y precisión. Ese es el ejercicio número 3, y es el que realmente cambia el juego. Hemos hecho lo más difícil: calmar el cuerpo y desactivar el centro del miedo. Ahora viene el paso que abre la mente a posibilidades nuevas. Ejercicio número 3. El enfoque periférico de 180 grados. Mira esto. Cuando la ansiedad domina, tu visión se contrae. Es la clásica visión de túnel. Tu mente está en modo vigilancia, escaneando amenazas. Pero cuando amplías tu campo visual, tu sistema nervioso cambia. Baja la activación de la amígdala y aumenta la sensación de seguridad. Ese es el estado mental que necesitas para crear. Vamos a activarlo. Fija tu mirada en un punto frente a ti. No muevas la cabeza. Ahora, expande tu atención hacia lo que está a los lados. Izquierda, derecha, incluso la parte superior de tu campo visual. No enfoques nada. Solo percibe más espacio. Ese simple movimiento obliga a tu cerebro a salir del modo de supervivencia y entrar en un estado de amplitud, calma y claridad. Desde aquí, visualizar es mucho más efectivo. Ya no estás encerrado en el miedo. Estás disponible para ver oportunidades que antes tu mente filtraba. Acabas de completar la tríada de reprogramación. Calmamos tu sistema nervioso, desactivamos la respuesta emocional automática y abrimos la red de percepción ampliada. Este es el terreno donde tu mente puede crear de verdad. Ahora tienes acceso a un estado mental que mucha gente nunca activa. El zumbido vagal calmó tu cuerpo, el tapping bilateral silenció el miedo en tu amígdala y el enfoque periférico abrió tu visión de 180 grados. Tu frecuencia está lista, pero la manifestación es un músculo. Para mantener esta nueva frecuencia y reprogramar tu subconsciente en solo 3 minutos, haz clic en el video que aparece ahora mismo en pantalla. Este es el paso que garantiza el éxito. Te veo allí.